Buenas noches, querida audiencia. Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro podcast más, a otro capítulo más de Aquí no somos serios, donde prácticamente hablamos de, pues, lo que se nos venga en gana o de lo que quedemos nosotros entre semana en platicar, porque pues realmente nunca tenemos un itinerario, cosa que sí deberíamos tenerlo, pero realmente no lo Pero ya tenemos. pronto lo vamos a tener. Pero ya pronto lo vamos a tener. Este, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema en específico. Todavía no les voy a decir de qué. Preferiría que nuestro invitado, porque hoy tenemos un invitado, les diga de qué vamos a platicar. Entonces, no sé si te quieras presentar primero tú, Vic, y luego presentas a nuestro invitado. Así es, pues buenas noches audiencia. Y pues sí, como les comentaba Gustavo, aunque todavía no tenemos un itinerario como tal, sí tenemos ya tema. Pero primero me gustaría presentar a un invitadazo que tenemos hoy, al cual seguramente nadie conoce, pero Pero nosotros sinceramente es sí. la persona, sí, nosotros sí, y es la persona más apta para hablar de estos temas. Y pues él es Jordi. Espero que se presente también él. Jordi. Hola, hola, ¿qué tal? Claro, obviamente pues yo soy el más conocido en el Rey, sin duda. Bueno, creo que como menciona Víctor soy el más apropiado porque mi único talento es ser el 2000ero, güey, y haber estado ahí cuando esto pasó, ¿no? Eso es como el porqué, la invitación. Bueno, que invitación entre comillas, güey, porque yo pedí también hablar, ¿no? También hay que Sí. ser realistas, güey. Invitación así como que con cierto, previsión, con ciertos permisos, o sea, pidiéndonos así, Como diciendo, una no, invitación pedida. Ándale, güey. exactamente. Pero platícales de qué vamos a hablar, güey. Ok, pues en esta ocasión, en este capítulo, vamos a hablar de un tema que pues a todos nos tocó muy bonita esa época, eran los creepypastas, ¿no? Todos extrañamos esa época de ese internet un poquito todavía primigenio, un poquito todavía tos. Así es, creepypastas clásicas. Empezamos, bueno, más específicamente, cómo lo, cómo lo vivimos nosotros. Pues sí, exactamente. Así como lo ven, Jordi en sí es un creepypasta. O sea, Jordi es un Jordi creepypasta, es un para que lo creepypasta. vean. Vamos a tener un poquito de problemas con el audio de Jordi porque parece ser que pues él pidió que su audio fuera así culero porque dijo, yo soy humilde y Aparte necesito queda que doc se al tema. escuche. Sí, o sea, dijo, que el audio se escuche culero porque si Quiero no, ser no un es audio. creepypasta en sí. Sí, entonces, sí, de todos modos, cualquier problema, ya lo vamos a estar editando, pero Pero, quiero, pero así como lo dijo Jordi, precisamente vamos a hablar de esa época bonita de internet, de aquellos años 2000, donde justo también como él lo mencionaba, el internet apenas iba, no naciendo, pero sí estaba en pañales y pues obviamente la carnita del internet se encontraba en aquellos foros que pues que se llenaban de gente de gente virgen, ¿no? Como aún todavía lo hacen. Y que exactamente, empezaba a ¿no? platicar con sus experiencias, pero dentro de esas experiencias, lo que, una de las cosas que más resaltó eran estas leyendas, entre comillas, porque justamente esto era una pregunta que les quería hacer más adelante, dentro de la conversación, lo vamos a dejar. Estas creepypastas que básicamente se basaban en la palabra como copy-paste, que son copy-pega, pero de historias como terroríficas, ¿no? La historia es extraña, ¿no? Por eso es el creepy. Digo, si no mal recuerdo, era como, más bien una historia como extraña, como más, que te causara ese tipo de sensación como de cringe, no sé cómo decirlo. De Como cringe, ¿no? terrorífica, güey, ¿no? Más bien, el chiste era Ándale, que te pusiera nervioso, ándale. como que te Sí, sí, sí. Cringe me das tú, por ejemplo, Víctor. Ah, bueno, sí, pero yo a todos. Y pues sí, justamente
eh, digo yo, no específicamente recuerdo haberlas, como en su nacimiento, haberlas, pues leído. Prácticamente yo estaba, híjoles, estaba ya en mi último año de secundaria, empezando casi la prepa. Estamos hablando por ahí de hace 10 años, 2009, 2010. 10 11 años cuando tuve mi acercamiento más profundo a lo que son las creepypastas. No sé ustedes. Pues sí, más o menos por el mismo año, ¿no? Yo iba empezando la secundaria, me acuerdo cuando me enteré de las creepypastas. La neta es que a mí, en lo personal, no las conocí a fondo cuando me enteré de ellas, sino hasta después, porque la neta me daban un miedo así, y yo sí soy bien culísimo. Sí, eso lo puedo confirmar. ¿Y tú, Jordi? Ok, aquí quiero también preguntarles, güey, porque ¿qué consideran creepypasta, güey? Porque no sé si recuerden que luego en Hotmail te llegaban unas cadenillas ahí como de miedo. ¿Ustedes consideran eso ya creepypasta? Eh, Ah, yo diría, a ver, salvo su mejor opinión, yo diría que no, güey, porque las creepypastas tenían que ser como más elaboradillas. es que creo que es un pedo eso, güey, porque eh, justamente ahí es donde iba, digo, creo que es buen momento como para decirles la pregunta. ¿Cuándo una creepypasta se vuelve una leyenda urbana? Porque si te das cuenta en lo que dice Jordi de las, Ujú. de las cadenas que mandaban, a veces eran como cadenas de miedo, pero que eran como tipo leyendas, ¿no? Era así como de, yo era una niña que se murió y pueden buscar información de mí. No, ahorita no recuerdo el nombre exactamente de la... De algo de Fidalgo, ¿no? algo así, Adriana Fidalgo, no sé algo qué. así, Ajá. ajá, y puedes buscar información de mí y si no mandas esta cadena a 7 personas, te vas a morir en 3 días. Ok, Ahora, güey, también, porque yo leí, güey, en una ajá. partecita que decía que los creepypastas, güey, son puramente nacidos, escritos y compartidos en internet, güey. Y como tú comentas, esas cadenas al final traían una pequeña notita que decía, puedes revisar mi historia en tal lado. Ajá, sí, 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 justamente. Entonces, pues sí, Ah, ¿no? mira, Pues, ajá. se llamaba Teresa Fidalgo, güey. A, B. Ya, Pues sí, ya la encontré. justamente de hecho, y precisamente por eso decía casi al principio, que esto, bueno, la palabra creepypasta, de hecho nace prácticamente del copy-paste, ¿no? Porque es copy y pega, que básicamente es una historia que se publicaba en algún foro, en este caso en 4chan, que fueron de los más conocidos, en Reddit, Ujú. cuando todo estaba en pañales, todo eso, publicaban una historia que también, o sea, ya viéndolo de esta forma, había, no sé ustedes, pero yo considero que había varios tipos de creepypasta, ¿no? Porque Ah, claro, güey. en general, yo las que consideraba creepypastas era la típica que el tipo estaba contando su experiencia Ujú. y que incluso llegaba de forma a decir, es que ayúdenme, ¿no? Porque está pasando esto, no me Ok. está pasando esto y me está pasando esto y no sé qué hacer. Porque había otras que literalmente te contaban ya como pues un relatito. Y, y, Ujú. y ya no sé si eso entraba dentro de las mismas creepypastas o justamente lo que les decía, sino ya era como una leyenda urbana. Sí, porque también podemos estar hablando de que había unos que eran como, incluso no tantos relatos, güey, sino, o sea, te contaban como ya una descripción como tal, por ejemplo, de un episodio perdido, güey, de alguna serie. O Ajá. sea, y no era un relato, güey, como tal, o sea, simplemente te contaban como que alguna vez existió, güey, y te lo contaban como real, no como, como de... Siento que sí hay ciertas, no características, güey, pero sí ciertas subdivisiones, por así decirlo, Pero por en las ejemplo, yo, creepypastas, yo güey. pienso que esas que tú dices, lo de los episodios perdidos, entran también dentro de lo que estoy diciendo, de las primeras que te dije, del este tipo que llega Ok. a platicar como su historia Ujú. en un foro, diciendo, es que me pasó esto, que es algo raro, y a partir de ese momento tengo como problemas, no he podido dormir, tengo Ok. pesadillas, o sea, porque regularmente entraban dentro de esto. O tú qué dices, Jordi. Yo tengo ese dato, amigo, porque, bueno, no dije, pero yo tuve contacto con las creepypastas, güey.
Ujú. precisamente llegando a un foro, pero de episodios perdidos. Ajá. Ok, sí, güey. Y bueno, hablando de eso, güey, como que tú solito ibas recaudando información y tú solito le ibas jerarquizando, güey. No sé si les pasó que tú decías, ok, hay tanto historias de capítulos que, como tú dijiste, güey, que el chiste es que se mantuvieran vivas, ¿no? Porque estas hablaban de que algún escritor te lo contaba o alguien que probaba esos capítulos, ¿no? Ajá. Había otros que eran como rituales, no sé si recuerden, que también se pusieron muy de moda, Ujú. o sea, el ejemplo del Bloody Mary y cosas así, ¿sale? Había unos en Baby Blue. específico, había unos en específico de, bueno, porque digamos, todavía lo de Bloody Mary es como, pues todavía era incluso diciendo, pues a una entidad que, pues que a lo mejor sí existió, ¿no? Pero por ejemplo, Incluso podríamos hablar que eso es pre-creepypastas, güey. pues no Porque sé lo si de Bloody Mary no sé si nació precisamente con las creepypastas. Yo siento que ese ya fue como que las creepypastas tomaron un refrito de algo que antes ya se contaba, güey, de una bueno, leyenda urbana anterior, güey. eso es cierto, porque digo, eso ya no entra dentro de las creepypastas ya como tal, pero no sé si alguno de ustedes conoció el Charlie Charlie antes de que el Charlie Charlie se hiciera famoso. Ah, Yo no. recuerdo que en la primaria lo hacíamos con monedas. Ah, claro, güey, y tenían que ser monedas Ok. y de una denominación en específico, güey, Ajá. dependía de Ajá. con quién lo jugara. Sí, sí, sí. Entonces, y justamente a lo mejor ahí es donde parte tu idea, Vic. O sea, de que algunas cosas que ya existían cuentos como que te contaban en la primaria, a lo mejor eso sí se trasladaban dentro de juegos. Pero más bien a los que yo también me refería eran a también, a otra clase de creepypastas que también, o sea, como que te digo, dentro de las mismas creepypastas, yo les daría como géneros porque son muy diferentes. O sea, por ejemplo, están ya los que ya dijimos, ¿no? Los episodios perdidos, que dentro de los Ujú, episodios perdidos están dentro de las que a lo mejor alguien te cuenta esta historia, ¿no? El creador del episodio o alguien que ujú, trabajaba en el staff de Nickelodeon, de Cartoon o de la caricatura que estuvieran ujú. hablando, alguien que vio la caricatura a las 2 3 de la mañana en la tele y que no supo qué hacer. Estaban estas que te contaban alguna historia, que ahorita hablo de algunos ejemplos. O también el caso era, güey, Ajá, o sea, eran casos como, por ejemplo, en el de Dead Bart, güey, que te contaban, por ejemplo, que hasta en el orden de los capítulos, la primera casita del horror, perdón, como que no cuadraba, ¿no? Con el número de producción, como que a eso voy con que tú sentías que estaban vivas. O por ejemplo, otro ejemplo es el caso de Billy Mandy, de Pesadillas, bueno, Nightmare in Backyard, güey, ajá. que decían que de hecho esos capítulos existían, pero que eran una colaboración del creador de Ren y Stimpy con el de Billy Mandy, güey, Bueno, ¿no? Eran como ese. que de por sí el creador de Ren y Stimpy estaba como bien metido en un chingo de creepypastas, ¿no? Es que yo siento que también ahí, esa es otra, güey. Las mismas, por decirlo así, había ciertas caricaturas, ciertos videojuegos que Ajá. eran como más propensos a la creepypasta, güey. Bueno, es que Pero porque justamente, siento que era como, tú lo veías más creíble, güey, que hubiera una creepypasta de Ren y Stimpy, güey. Pero ahora voy al otro, güey, que también fue como una evolución de esas creepypastas, güey. pues es que Porque no al sé principio era, si de al caricaturas, principio, güey. Ajá, digo, si no estás de acuerdo conmigo, me dices, güey, pero al ajá, principio era, toma una caricatura que de por sí era ya rara, güey, ajá. y la hago todavía más rara, güey. Pero después, güey, tomo una caricatura que es totalmente lo contrario a raro, güey, y le meto algo raro, güey, un elemento raro, un elemento de terror, y Eh, doy más miedo, güey. es, Y es, así daba más miedo, güey. es a lo que iba un poquito, pero primero deja que Jordi nos termine de A contar. ver, va, va, va. Pues aquí como lo que dice Vic, amigo, a mí me pasaba al contrario, Ujú, porque por lo mismo que decían, pues es que Ren y Stimpy, pues de por sí ya estaba bien dañado, de por sí Billy Mandy ya estaba bien dañado. ujú, Por ejemplo, en la de Dead Bart, ujú, pues sí, sí, la misma casita del horror se predisponía a eso, ¿no? ujú. Sí había series más predisponentes, pero o sea, al contrario, yo sí difiero un poquito aquí, como que las creepypastas de programas infantiles que no tienen nada que ver, como que no les
no me terminaban de convencer por lo mismo. Porque, Como es el caso de ajá, Suicide Mouse. ok. O sea, Ujú. como que yo mismo decía, no puedo creer que Disney produzca algo así. No es como su naturaleza. Ajá. Les digo que tenemos unos problemas ahí de audio con Jordi. Entonces, a veces como que se corta, pero no se preocupen. Es que es una creepypasta, Es güey. una creepypasta. No, es que ya sí, es que ese era mi comentario. Pero, o sea, resumiendo, pues, Ujú. como que las que venían de caricaturas que de por sí no tenían elementos sobrenaturales o algo así, Ujú. era menos creíble, pues. Ah, ok. Pues Pues, como el suicidio de Calamardo, por ejemplo, güey. yo más Ah, bien yo sí- me iba un poco más, por ejemplo, a lo que decías. Por ejemplo, a esta creepypasta también famosa de los Rugrats, ¿no? Ah, ok. O sea, Sí, porque sí, pues, sí. los Rugrats no es una caricatura que tú dijeras, ay, es una... No, güey, era súper inocente, güey. Ajá, por eso te digo, no era como Ahí va que... otra pregunta mía, güey. Ajá. Para ustedes, ¿esas teorías también son creepypastas o es diferente, güey? Yo considero diferente las teorías de que todas las teorías de purgatorios es diferente a una creepypasta. ¿Ustedes qué? Híjoles, es Es que... que, es que yo Sí. siento que es como están en el límite, güey. Porque estoy completamente de acuerdo que hay algunas teorías que es así como de, ah, puede ser, güey. O sea, que tú mismo dices, puede ser, güey, y que a final de cuentas no lo vas a saber. Y había otras que eran como súper voladas, güey. Yo digo Que que ahí Jordi sí de tiene un plano punto. sí eran creepy, güey. Yo digo que ahí Jordi sí tiene un punto. Porque justamente es bueno, lo que les decía un poco al principio. Estamos hablando de que había como varias categorías, ¿no? Y Ujú, justamente dentro de tal, es que como que de las subcategorías había también sub de las subcategorías, ¿no? ujú. Porque por ejemplo, dentro de estas cosas como de episodios perdidos, pues también podríamos meter pues bueno, ahorita ya lo mencionaste, no me quisiera adelantar un poquito, pero esto también de los videojuegos, ¿no? De estas copias perdidas de los videojuegos, pero también esta parte de las teorías, cuando la creepypasta también se empieza a volver como esta parte como de teoría de ay, bueno, en el caso de los Yo Rugrats, digo que ajá, algo que ayudó a que esa confusión es que son contemporáneas, ¿no? Y a lo que voy es que, por ejemplo, había teorías que metían cosas creepy, pero no todas las teorías eran así. Había unas teorías muy bien estructuradas que hablaban de cosas de la serie propia y otras que de plano metían cosas creepy. Ok, sí, es que sí, eso es interesante, porque entonces aquí es donde justamente se empezó a hacer un revolvedero con lo que eran creepypastas y que no, porque digo, esto también ya lo quería dejar como hasta el final de la conversación, casi casi, pero también últimamente hemos visto que ha habido un tipo de resurgimiento, y digo resurgimiento muy en comillas, ustedes no lo pueden ver, pero estoy haciendo comillas con mis dedos este que empiezan a ver como estas historias, ¿no? Otra vez como de tipo creepy. Ah, porque aparte también de los creepypastas estaban también estas como historias choqueantes que no eran literalmente creepypastas, ¿no? Digo, creo que también podríamos hacer un episodio aparte de esas historias. Digo, nada más como para ejemplificar, ahí estamos, como el del vagabundo y la rata. ok. Pero también eran como muy contemporáneas. Y ahorita se está viendo como un resurgimiento de todo esto, pero en este caso, por ejemplo, apenas vimos otra vez que volvió a salir esta historia del perro con cuchara, que muchos creyeron que era como muy nueva, pero que en realidad ya tenía años. Ah, es un Ah, sí, clásico. Yo claro. tenía años que la había leído. Es que aparte yo siento que hasta cierto punto, güey, y digo, yo lo quería tocar un poquito más adelante, pero como para dejar también esa espinita. Siento que llega un momento, güey, en que la creepypasta, el mismo público, güey, la va haciendo real, güey. O sea, es
suena muy idílico, güey, pero es como esa frase de que una mentira repetida miles de veces se convierte en una verdad, güey. O sea, yo siento que pasa lo mismo con las creepypastas, güey. Pues es que Que justo ya es, los, es, o sea, es- la misma historia del perro, güey, te puedo asegurar, güey, que fue, yo creo que la primera que vi que llegó tan rápido al punto de que había gente que me lo contaba como, viste lo que le pasó a un güey, o sea, ya no era, leíste esta mamada, güey, porque en nuestros tiempos, y lo digo así, sin afán de sonar pinche, viejo, güey, pero, o sea, cuando nosotros conocimos las creepypastas, güey, era, no mames, güey, ya leíste esta creepypasta, o sea, ellos ya sabían que era una creepypasta los que te lo enseñaban, güey. yo Pero difiero, ahorita, güey, yo no sé, difiero. güey, te lo digo porque yo así las conocí, güey, o sea, a mí cuando me llegaron fue, ¿ya leíste esta creepypasta, güey? Y yo dije, qué chingados es una creepypasta, güey. Pero siento que ahorita lo que he visto es que en muy poco tiempo conocí a un güey que dijo, no mames, ¿ya viste lo que le pasó a este güey? Y yo así como de, es una historia vieja, güey, pero bueno, ok. Entonces no sé, güey, no sé, no, a ver, quiero escuchar tu disentimiento, güey, porque te oí como no convencido. No sé, güey, primero quiero saber qué opina Jordi, qué nos puede decir el del perro con cuchara o de la cabra que se columpia. Pues en general, es que el relato es como absurdo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que sí cumplía con la función de inquietarte, pero a la vez era como absurdo. O sea, sí me acuerdo que esa historia estaba hace mucho, pero por ejemplo, a mí esa creepypasta personalmente, la del perro, siento que era una burla. ¿A los fans del Cruz Azul o qué? No, pues es que sí, güey, y aparte, porque, bueno, respondiendo a lo que preguntaba Vic, a mí cuando me pasaron, o sea, la primer creepypasta que leí, güey, que era de capítulos perdidos. Ujú. Sí, era un foro de creepypastas y al principio, al principio de la página, tenía una pequeña nota que te especificaba qué eran esas historias, Mm, que se llamaban creepypastas y que de hecho, no me van a Ujú. dejar mentir, se acordarán de esa imagen del espagueti con ojos y boca. Simón. ujú. O sea que por ese lado, las personas que te pasaban ese blog sí ya sabían que eran las creepypastas. Pero, o sea, esa del perro que come cereal, neta, yo creí que era un chiste. O sea, yo neta sí creí que era un chiste, o sea, como que se burlaba de la escritura. Ahora, también, güey, sin ponernos filosóficos, güey, pero seamos honestos, güey, la gente, bueno, los güeyes que nosotros en esa edad teníamos que 12 14 entre 12 y 14 más o menos. Pues si estamos hablando de 10 años, sí, yo tendría unos Sí, ¿no? 14 años, 15, O sea, 14, sí, 15 años. o sea, entre, 14 años. va, ponle que 15 años, 15 años tendríamos, 14 15 años. La gente de nuestro entonces, güey, no, o sea, sí como que captábamos, como dice Jordi, güey, cuando decíamos, "Ah, esto es una mamada, güey. O sea, es un chiste, es un coto, güey. Y siento que ahorita, güey, la gente sí es como más sugestiva, güey. Como que sí se sugestiona más cabrón con cosas más sin sentido, güey. Es que ahí es donde también entro con lo que ya también quería decir desde hace rato. También dentro de estas creepypastas que había, también había otras que te contaban cómo conseguir cosas o cosas que según existían. Digo, dentro de las cosas que según existen, están las creepypastas yo creo que más famosas que existen, que son los SCP, que son estos objetos que según están contenidos en una base tipo Área 51 y que digo, Ujú. hasta ahorita se siguen actualizando, ya tiene mucho que no las he leído, pero también estaban estas creepypastas como de recolección de objetos o también estas que decían, enciérrate en un baño, prende un cigarro, tiene que estar todo apagado, tienes que asegurarte que nada, Ajá. que nada, ¿no? Se te va a aparecer algo
y este te va a hacer como una serie de preguntas. Y siempre te recalcaba lo mismo. No tienes que verlo a los ojos o no tienes que preguntarle esto porque te vas a morir, ¿no? Pero Ujú. siempre te decía, ¿no? Si tú haces todo correctamente o si llegas bien a este último paso, vas a tener sabiduría infinita o vas a poder ver el futuro o vas a poder Ajá. tener un pendiente para que O te va a conceder deseos, ¿no? Ajá, Cosas. eso. Es ese tipo de creepypastas. Por ejemplo, Jordi ya dijo, ¿no? Que él las conoció como la de los episodios perdidos. Yo específicamente conocí las creepypastas por el género que es como de historias de terror, pero no que las cuente exactamente alguien. Por ejemplo, a mí me quedó, y creo que es mi creepypasta todavía el día favorita, que es la del inexpresivo. No sé si alguien la haya escuchado. Digo, no me voy a poner a Ah, ok. contarla ahorita, pero justamente hablaba de este tipo de este ente como parecido a un maniquí que llegaba a un hospital, Ujú. que la querían atender y bueno, pues, sucedían ahí Sí un que se montón de los cosas. chingaba y Ajá, que- exactamente, ¿no? Y que terminaba diciendo algo así como yo soy Dios y vamos, bueno, Ajá, sí, sí, sí. sucedían un montón de cosas. Yo conocí las creepypastas como eso. Por eso te digo que ay, yo sí diferiría un poquito el que supiera que son creepypastas, porque yo las conocía pues literalmente como historias de terror Ok. y luego aparte ya fueron como que otras cosas que fui conociendo. Por ejemplo, cuando empecé con los episodios perdidos, hace poquito tenía una conversación justo con Jordi que le decía, oye, güey, no me juzgues porque yo sí me espanté cuando leí la de Suicide Mouse. Porque como que Ah, yo en un ok. punto dije, híjole, sí es cierto. Y en ese tiempo pues encontré un video en YouTube. Incluso recuerdo que me salía al patio, aquí en mi casa, a verlo a la luz del día porque me daba miedo verlo en mi cuarto. Pero pues no sé, digo, que ustedes qué piensan. Pues mira, güey, te voy a ser sincero. Yo conocí las creepypastas con las de Pueblo Lavanda y también me la creí, güey. O sea, llegó un punto en el que precisamente yo, te voy a ser sincero, yo conocí las creepypastas cuando yo me compré mi Nintendo. No, no es cierto, no cuando me compré el Nintendo, sino cuando compré el Leaf Green de Pokémon. Ujú. Y una amiga, güey, que era así como súper fan de Pokémon, me contó la creepypasta como si fuera real, güey. O sea, me dijo algo así como de, si te quedas escuchando la canción de Pueblo La Banda no sé cuánto tiempo, güey, este, te vuelves loco y o sea, igual y no me la contó como iba la creepypasta, güey, pero me acuerdo que a mí me dio miedo, güey, y a mí, y hasta al día de hoy, güey, me sigue dando miedo la cancioncita de Pueblo La Banda, güey, y no soporto escucharla más de 5 minutos. A Entonces, mí, hasta güey, cierto punto, pues sí, güey, o sea, las creepypastas yo las conocí como que eran reales y ya después me dijeron, ah, eso es una creepypasta, güey. a mí me tocó, güey, un foro que era específicamente de capítulos perdidos, güey. Ahí me aventé la del suicidio de Calamardo, las de Ah, Billy y Mandy, pero yo me dejé llevar que eran reales porque dije, quizá esta página recolecta esos relatos, ¿sale? Bueno, ahora yo les quería preguntar también, yo investigué un poquito y me salió que las creepypastas se dividen por géneros en diarios, que ahí entraría cosas como el experimento ruso del sueño, Ok. o sea que siguen una ok, sucesión de sí, sí, eventos, ¿sale? Ujú, El sí. siguiente era rituales, que es los que ya habíamos comentado, como los que dice Gustavo, que eran una serie de pasos a seguir, ¿no? Para obtener algo. ujú, Después, episodios perdidos, que ujú, pues, bueno, para mí son las más entrañables, no porque considere las mejores, sino con las que conocí las creepypastas. Luego, videos ocultos, videos de YouTube en específico, como no sé si se acuerdan del canal 666 de YouTube, Ah, sí, y al claro. Ujú. final, y al final los juegos malditos, videojuegos malditos, pues. O sea, pero yo quiero preguntarles, cuando nosotros nos familiarizábamos con estas historias, como que nosotros mismos hicimos estas divisiones de géneros, ¿no? ¿No les pasó a ustedes? Ujú. Sí, sí. Sí, porque es que eran muy Era muy diferentes. intuitivo. Eran muy diferentes, o sea, no es como que todo lo echaras en el mismo saco. O sea, digo, por ejemplo,
ya pecamos mucho de orgullosos y más porque al principio pues también nos hizo ver Jordi, ¿no? Decir, pues es lo mismo una creepypasta de teoría que una creepypasta de episodio perdido, y sí es cierto, ¿no? Pues es diferente. Pero había unas que sí de plano, pues no podías meter en el mismo saco, ¿no? Por ejemplo, qué bueno que lo mencionaste, como el experimento ruso del sueño, y que yo creo que también ahí entraría la del inexpresivo, que justamente es como un diario, Ujú. este, y también la de Pueblo La Banda, ¿no? O sea, porque pues dentro de las, yo creo que de las de los videojuegos, tanto esa como la de El ahogado Ben de la de Zelda de Ah, sí, Majora's es Mask, cierto, yo creo que Ben son Drowned. son las más entrañables, por lo menos de videojuegos. Sí, O sea, en cuanto a diarios que decía Jordi, yo consideraría a la más importante, por lo menos desde mi punto de vista, sería la de El experimento ruso del sueño y quizá Candle Cove. Luego dentro de las de juegos, pues esas de Pueblo La Banda y y la de Majora's Mask, Ven, ajá, la de Ben. Luego también la de las cosas malditas, que nunca supe cómo se llamaban, pero que eran la serie de pasos estas a seguir. Y los episodios perdidos, que yo creo que para mí, el suicidio de Calamardo y el Dead Mouse fueron como que los que más me impresionaron hasta cierto punto. Y que aparte es gracioso, no, ¿no? Porque tenían ciertas características que se diferenciaban una de otras. Por ejemplo, en esta de los episodios perdidos, siempre, siempre, siempre vi unos ojos hiperrealistas. Todo era hiperrealista, ¿no? ajá. Era lo que te iba a decir, güey, que yo siento que también dentro de los videojuegos, no, bueno, dentro de las creepypastas de videojuegos, güey, eh, también había como videojuegos que eran más susceptibles a, güey. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de Sonic, había un chingo, güey. O sea, Ah, sí, estaba la de cierto. Sonic.exe, la de Tails Doll. O Sí. sea, yo me acuerdo que había por lo menos tres, güey. O sea, no sé, pero siento que había como más juegos. Y también, o sea, de Zelda yo me acuerdo que no nada más era la de Ben Drowned, güey, porque había otras de que no era tanto de que tomaran un videojuego que estaba maldito, sino que dentro del mismo videojuego, güey, había como ciertas cosas que eran como malditas, güey. Pero es que no me puedo acordar cuál era, güey. A lo mejor Y te digo, Jordi sabe. Es que a quien no lo sepan, Jordi sí hizo su tarea, hizo una investigación. Entonces Jordi como que tiene datos ahí interesantes. no, o sea, pues solo fue una pequeña leída, tampoco es acá un proyectazo, ¿no? tu tesis. Es Pero mi tesis. algo que se me pasó y que la verdad me da mucha pena, también son las imágenes malditas, amigos. Smile Dog Ah, y Go. sí. Ujú. Sí, sí, sí. Que no, qué vergüenza que se me pasara. Ah, no manches, de aquí sí tengo que sacarlo de mi ronco pecho, amigos. Ajá. Yo, cuando vi la imagen de Go to Sleep, es lo Ok. más terrorífico que vi en la vida, pero después se llamó Jeff the Killer. Ah, sí, 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 sí. Tienes razón. Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Cuándo se empezó a romantizar o caricaturizar el creepypasta, ¿no? Y es que Es digo, que, no quisiera hablar del ejemplo más grande que es Slenderman, bueno, pero pero bueno, ¿no? es que era lo que te iba a decir, güey. Siento que también antes las creepypastas no tenían como tal un título, güey. O sea, yo también lo conocí como Go to Sleep, güey. Porque decía Go to Sleep. O sea, nadie sabía que se llamaba Jeff the Killer, güey. Yo lo conocí como Jeff the Killer hasta mucho después. Yo Es que también, solo era la imagen, amigo, como ajá. Smile Dog, Sí, o sea, no sé de dónde ya después salió toda la leyenda y el nombre y todo, pero que hasta lo dibujaban con un cuchillito y lamiendo sangre. Pues no, carnal. O sea, lo chido era la imagen que, o sea, tú sabías que esa madre se te iba a aparecer, güey. Ya te tenías que ir a sí, dormir. Sí, sí, Simón. sí. Justamente, entonces, híjoles, es que sí, por ejemplo, porque después, justamente hablando ahorita de Jeff the Killer, creo que después hicieron no sé qué tanto desmadre que según Smile Dog era como el acompañante de Jeff the Killer o algo así, medio me acuerdo.
Este, pero sí, las imágenes Pero es que malditas, las al imágenes ¿no? malditas sí eran como algo en específico. Había otra también de imágenes malditas. Ah, híjoles, también tenía que ver con algo relacionado con Dios, pero no recuerdo cuál era exactamente. Y creo que era algo de que no la podías abrir y que si te la encontrabas en tu PC, o sea, literalmente ya te tendrías que haber considerado muerto porque como que te iba a atrapar, no me acuerdo. O sea, leí en ese entonces tantas creepypastas porque de verdad hubo un tiempo donde yo me hice así como súper fanático de las creepypastas y no leía otra cosa que no fueran creepypastas, incluso encontraba foros, muchísimas, no me sacabas de taringa en ese entonces de creepypastas para Ujú. estarlas leyendo y después ya encontré como foros ya literalmente que son los que tú dices dedicados a las creepypastas, que decían, este es un sitio que recopila historias llamadas creepypastas y te daban la explicación de que era un creepypasta. Es que sí hay unas historias muy chulas que yo creo que ya se perdieron con el paso del tiempo, amigo. Yo tengo, atesoro unas y ahora que las busqué ya no las encontré. Eso sí, sí es bastante triste, como esta que mencionas de que esta imagen la encontrabas en tu PC y ya te podías dar por muerto. Me acuerdo que tú leías la primera y te la creías y era tu creepypasta que hasta se la contabas a tus amigos Ajá. y eras el más psycho, ¿no? Pero después, no sé si también sufrieron eso, que ya después se volvían como fórmulas. Ya nada más cambiaban a cierto personaje, ya nada más cambiaban cierta situación, Ujú. que se la encontrabas en una USB o en una PC antigua, como que les pasó algo con alguna historia así, güey. Sí, totalmente. Creo que el desgaste, bueno, donde yo vi más el desgaste fue en las de capítulos perdidos en videojuegos. O Ujú. en videojuegos donde literalmente decía, yo era un productor que trabajaba en Nickelodeon, era gran amigo de el creador de Ren y Stimpy, este güey estaba loco, o yo era un antiguo trabajador de Cartoon Network, ¿no? O sea, como que todos empezaban con lo mismo de que él trabajaba o él conocía a alguien que y que le contó que estaba traumatizado. Literalmente empezaba a decir esto que y de hecho por eso ahí salió lo que les decía, la burla de esto de que todas las creepypastas relacionadas con capítulos perdidos eran como que y de repente lo vi, tenía ojos hiperrealistas que estaban bañados en sangre y no me dejaba de ver y esos ojos me acompañaban. Ajá. O la otra en videojuegos que era muy importante también era de, pero algo empezó a ir mal, como que el videojuego no funcionaba correctamente, pero no le Ajá. tomé importancia. Ese, pero no le tomé importancia, era como la base fundamental del Sí. No, creepypasta. No o le también tomé importancia. a mí Bueno, lo es que que esos gráficos poligonales, pues ya de por sí espantaban, ¿no? O sea, de por sí. no, y es que yo, por ejemplo, lo que a mí ya me sacaba como de, era cuando leías algo que empezaba con, era un videojuego que no tenía la portadita y solamente estaba escrito con Sterbrook o con plumón el nombre del juego, ¿no? O Que compré de sea, segunda como, mano. ajá, y que lo encontré en una venta de garage, güey. O sea, porque aparte todas eran en una venta de garage. O sea, no había uno como de, yo lo encontré tirado. No, o sea, todos eran de que una venta de garage y la misma pinche viejita. Es más, esa viejita vendió todos los pinches juegos malditos que tenía su hijo, güey. Porque todos empezaban con una viejita o una señora que le dijo, este es el juego más atesorado de mi hijo que murió o algo así, güey. Bueno, que en realidad, o sea, al principio sí sonaba como ideal, porque recuerdo que creo que Ujú. la de Ben Ese es el inicio de la síndrome. empezaba así, ¿no? Aunque después también había como varias variaciones del mismo creepypasta, porque yo también recuerdo que la de Ben, bueno, aparte de que esta que encontraba el juego en una venta de garage con un viejito, también había otra que decía que creo que le regalaban el juego y llegaba en una caja, ¿no? Creo. Y al final lo que pasaba era que querían devolver el juego, pero ya esa señora ya no vivía ahí, güey. O la tienda en la que la compró ya era un lugar. Ujú. Ujú. Pues era lo que pasaba con. Es que no me acuerdo si era. No, no es cierto. No, estaba divagando. Era otra. Pero sí, o sea, lo de las fórmulas es cierto, güey.
Yo siento, amigos, que las que sufrieron, las historias que más sufrieron de eso fueron las parecidas, no, tampoco tienen título, pero como la de No solo los perros lamen, ¿no? Mm, Como que esas historias eran las que más se repetía y la misma fórmula. O por ejemplo, la de cuidé a unos niños porque soy niñera, pero un muñeco me daba mucho miedo y le hablé a los papás y les ajá. dije, ¿puedo cubrir ese muñeco? Y los papás me decían, nosotros no tenemos ningún muñeco de ese tipo y los encontraron muertos. Como que esos Ajá. para mí fueron los que más sufrieron eso de que era una fórmula ya tal cual. Sí, y más porque, híjole, es que esas sí se degradaron a tal punto de que ya era la misma historia, nada más le cambiaban, por ejemplo, en la forma del muñeco, güey. O sea, en vez de ser un muñeco, era una muñeca, o era un payaso, o era un peluche, güey. O sea, sí, sí es cierto. Esas sí se fueron degradando muy feo, güey. Ahora, por ejemplo, hay creepypastas que realmente nunca salieron como ya bien a la luz. Y hay creepypastas que se encontraron así muy escondiditas. No sé si alguno de ustedes conoció a Salgo. Claro, eso lo quería dejar al final. Para mí Salgo es algo underground, pero precioso porque era una entidad y como dices, si te metías a Taringa, te sentías como hasta parte de algo, que tú conocías algo que las demás personas no, pero que sabías que estaba ahí y que algún día iba a emerger y que nos dejó pues como novia de pueblo, güey, porque ya han pasado como 11 años y nomás no se aparece esa. Sí, sí, sí. Es que también eso era bonito, güey. Yo siempre he dicho, güey, o sea, los sagrados padres de Reddit y de 4chan, güey, nos han dado un chingo de material, güey. Que ahora el internet lo copia y recopia y hace refrito de refrito, güey, pero muchos de ellos nacieron tanto en 4chan como en Reddit y también en Taringa, güey. Taringa yo siento que también fue un gran exponente de la creepypasta. Yo creo que Taringa fue el exponente en español. Ajá. Porque era como el lugar donde encontrabas todo para descargar. Y donde literalmente encontrabas cosas así como recopilación de 10 imágenes chistosas. Y donde Ujú. salió principalmente también el meme, más 10 ya favoritos. Ajá, exactamente. También recordar la época, porque en ese tiempo 4chan daba miedo. O sea, no era cualquier cosa meterte a 4chan. Antes, Sí. bueno, ahorita ya es casi Facebook, ¿no? Pero antes, ¿no? O sea, meterte a la sección B era, no manches, era de valiente. No mames, es que por Y, eso te digo, son y los ojo, sagrados padres de 4chan y y de ojo Reddit, güey. que la sección B de 4chan no es la de. No es la de No, la de R, no güey. es la de paranormal, O sea, es. O A sea, mí me gustaba la R, la de cosas random, güey, porque según era yo donde no. la B era random, Según yo la B era random. Random era la B. Ajá, random era la B. Ah, Ahí me chinga. crié. Ajá. Entonces, ¿cuál era la que random era la R, güey? Dos pinches rayitas y R. Ah, no sé, güey, pero la random era la. De hecho, al día de hoy sigue siendo la B. Y la de paranormal siempre ha sido la X. Ok. ¿No? Así es, Y pero ahora, antes sí daba cosa meterte ahí y sí encontrabas cosas bien chulas, amigos. De hecho, yo en 4chan fue cuando encontré esa que mencionaba Gustavo, la del inexpresivo. Y aparte sí estaba cañón porque antes tenías que traducirlas, no sé si les tocó eso. A mí me tocó ujú, traducir un buen y por lo mismo como que no les entendía y me daba como más más esta miedo. angustia de saber qué. Sí, porque las tenías que terminar de leer como entre inglés y español. Y era así como de, ¿qué? O en español de España, güey. Yo leí la de Ben en español de España y si era como, hasta el español de España mata el miedo. La onda vital. La onda vital. Sí, tío, pero es que Vendronet, o sea, estaba muy copado, tío. Ah, no, copado es Argentina, güey. No, ya metí argentinos y un chingo de mamá. Es que Taringa era argentino. Sí, es cierto, güey. No Y de mames, lo que Taringa comenté la vez era lo pasada, mejor. ¿Cuál, bueno, cuál? lo que les comenté ahorita, ¿ustedes tienen algún creepy o alguna historia que no es muy popular, pero ustedes se entrañan por alguna?
supongo que quiso decir por alguna razón. Este, pues, híjole, sí, sí, yo tengo dos, una ya la mencioné, que es la de Salgo. La otra, hace poco se la mostré a Jordi, es la creepypasta de Godzilla, considero que es una de las mejores creepypastas que se han escrito. Híjoles, es que también diría que Candle Cove, pero el problema con Candle, Ujú. con Candle Cove es que Candle Cove ya es como que, pues sí, podría decir comercial. Incluso, de hecho, hay, Sci-Fi hizo una serie relativamente reciente en el que justamente los creepypastas los transformaba a una serie de, pues sí, de televisión. Como era corta, tenían 3 o 4 capítulos cada una, pero cada temporada se inspiraba en un creepypasta, y justamente el primer creepypasta que usaron era Candle Cove. Entonces, pues sí, ya Ujú. es como un poco más conocido, pero de entrada sí, para mí Salgo y la creepypasta de Godzilla del NES es como súper entrañable. Pues mira, Tú, yo Víctor, te voy a ser sincero, güey. Yo te digo que como que conocí las más, no profundicé mucho, conocí las más famosas, por así decirlo, pero una que sí entraño mucho porque, te digo, fue la de las pocas que me daban miedo porque sentía que quizá podría ser real, güey. Este, la del, hijo, se me fue el nombre, de Rake. Ah, No sé si claro. se el acuerdan de rastrillo. Rake. Sí, sí, sí. Que ahí Esa- también ya podríamos entrar a otro género, ¿no, Jordi? Al de las criaturas. Sí, claro, porque Terrake precisamente se caracterizaba por sus dedos largos, ¿no? Porque contaras la historia Ajá. que contaras, esa era la constante. Así como, pues yo también consideraría a Slenderman una criatura. Ah, sí, 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 O a Slenderman está God. dentro de Ujú. las criaturas. Recientemente el experimento de Abigail, ¿no? No sé si la han. No, fíjate, esa no la conozco. El experimento de Abigail, a ver, cuéntanos. No, yo tampoco. Y esa me llamó la atención porque la publicó una amiga, este, que pues tiene 16 años. O sea, realmente me causó mucho, ¿cómo decirlo? Como que me dio cierta nostalgia, amigo, porque ahorita los niños, haz de cuenta, yo tendré ese equivalente que para ahorita, lo que fue para nosotros el experimento ruso del sueño, es el proyecto de Abigail para ellos, es muy parecido al experimento ruso del sueño, sinceramente, o sea, pero no sé, por eso les preguntaba si ya la habían escuchado. Es en general la hija de un doctor con la que hacen experimentos porque está enferma, si no mal recuerdo. Pues estaría Pero bueno. es, Ajá. sí, eso a mí como que me conmovió mucho, la verdad, porque sí dije, wow, estos ahora ya están creciendo con otros monstruos, pero igual siguen siendo creepypastas. Igual fue un ser nacido en internet y que la historia se propagó por ahí. Que también, ¿sabes? Yo también, ¿qué criaturas metería ahí? No sé si algún día escuchaste las creepypastas que eran de Disneylandia, güey. Ah, no, o a lo mejor No. sí, pero con otro nombre. A ver, cuéntanos. En general, eran experimentos en Disneylandia, güey, que por ejemplo había personas que literal tenían características de ratón porque había experimentos secretos ahí en Disneylandia. No, güey. Esas yo nunca las escuché. ¿Eh? No, creo que lo más parecido que llegué a escuchar de lo que tú estás diciendo era esta creepy que también era del nacimiento de los Minions. Que también hacían experimentos con ellos. Bueno, que los Minions estaban Ujú, inspirados en ujú. unas criaturas en las que hacían experimentos, y justamente les ponían un casco y no se lo podían quitar. Incluso hasta había una foto, no sé si la llegaron a ver. Sí, esa de los Minions sí fue Ujú. medio famosita, que hasta salía el equivalente ¿Al ¿A qué? quién? pues, a Gru, el de mi villano favorito, güey. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este. Y Que sí. también, Ajá, sí. otra cosa es que, digo, ahorita que toca Jordi el tema, sí se hasta cierto punto, sí, sí se ha ido renovando un poquito la creepypasta.
siento que quizá hubo un momento en el que fue como diría Jordi, como absurdo, ¿no? Como esta onda del Ayuwoki, No me pero, acordaba de eso. o sea, es que el Ayuwoki se supone, o sea, conozco chavitos de la edad de mi hermana que piensan que el Ayuwoki era una creepypasta, ¿no? O sea, para mí no es una creepypasta, para mí nomás es como una historia así, como un mame, ¿no? Pero hay gente que cree que es una creepypasta. Sin embargo, yo le vería más pinta de creepypasta, por ejemplo, al Herobrine, el de Minecraft, güey. Y ya estamos hablando de Minecraft, o sea, ya estamos haciendo nomás para estas épocas. Hay creepypastas ahorita de Fortnite, o sea, sí, como dices, o sea, son videojuegos que pues a mí ya no me tocaron y que obviamente no le voy a entender a esos creepypastas, pero sí, sí se ha ido renovando. Sí, sí, yo también sabía que había creepypastas de Fortnite. Fíjate que fue de lo actual que había escuchado que habían creepypastas ya de Fortnite. Digo, yo no las escucho, creo que lo más actual que me llegó a tocar fueron las creepypastas de Minecraft. Y Ujú. eso también ya estamos hablando también de unos añitos. Pero, pero sí, se ha estado renovando. Y es que aquí es donde viene la pregunta del principio. ¿Cuándo? O sea, una creepypasta es lo mismo que una leyenda urbana. Porque, por ejemplo, yo consideraría que la del pueblo La Banda, ya más que una creepypasta, ya es una leyenda urbana, ¿no? Pero no sé ustedes qué opinen sobre si hay una diferencia entre una leyenda urbana y una creepypasta. O cuándo se convierte una creepypasta en una leyenda urbana o viceversa. Pues yo creo que cuando sale de internet, güey. O sea, cuando ya se deja de compartir solamente en internet y se empieza a compartir de boca en boca, ahí deja de ser una creepypasta y ya es una leyenda urbana como tal. Yo no sabría decirte bien la diferencia, la verdad, porque yo siento que hay muchas leyendas urbanas que se subieron a algún foro, a YouTube, y pasaron como creepypastas. La verdad, siento que es una línea que no está muy bien dividida. Sí, es como una línea muy, muy delgada. Porque, digo, para mí, yo estaría un poco de acuerdo con Víctor en ese sentido. De que dice cuando la creepypasta sale de internet, ya es como ya leyenda urbana. Yo ahí también le agregaría que cuando ya a lo mejor ahora sí que deja de ser compartida como creepypasta y ya la ponen como cosa verdadera, ya es una leyenda Mm. urbana, pero es que sí es una línea bastante delgada. Porque, por decirlo, esto, otra vez regresando a este tema, ¿no? Esto que hubo apenas recientemente del perro con cuchara o de la cabra esta que se columpia, que aunque ya tiene sus años, otra vez volvió a reformular como que un pegue y que otra vez mucha gente empezara a meter sus relatos, pues sí ya es como, pues no sé si como un segundo aire de creepypastas o qué es o una renovación de ellas. Digo, no he leído esto del experimento de Abigail que menciona Jordi, me interesaría leerlo porque, digo, si hay nuevas propuestas, pues también es interesante también ver qué onda. Pero también, ¿a qué punto está evolucionando el creepypasta? ¿O va a evolucionar el creepypasta? ¿O el creepypasta ya no existe y realmente ya es como otra cosa que es lo que estamos viendo? Yo tengo, amigo, o algo ahí para... Yo no sé bien la división entre creepypasta y leyendas urbanas porque precisamente no sé si ustedes llegaron a ver los videos de personas japonesas haciendo rituales. ¿Sale? Ahí comentaban las personas que esos rituales empezaron a hacerse en los años 80 o 90. Son personas a estas que se pusieron a jugar en los ascensores. Ahí empezó eso, eran personas japonesas que, por ejemplo, te decían, el 4 en Japón representa el número de la muerte, ¿no? Yo me fui a un edificio, jugué con el ascensor, bla, 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 y llegué al piso 4 y te enseñaban fotos, güey. ¿Sale? O sea, yo ahí por eso no me queda claro en qué punto ya se convierte en creepypasta, porque en foros los tomaban esos como creepypastas. Bueno, es que independientemente de eso, digo, también valdría la pena hacer un episodio dedicado a rituales extraños, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de Japón, pues hay muchísimos. Por ejemplo, está el Hikemonogatari, que es justamente es esta reunión que se hacen con varias personas en una sala donde tienen 100 velas y que cada una de las personas va contando una historia relacionada con fantasmas. Cuando esta persona termina de contarla,
va apagando una vela y así sucesivamente hasta que se apaga la última vela. Cuando se apaga la última vela, se le hace la invitación a un fantasma real a que venga, ahora sí que se presente de forma física, o lo que podríamos decir física, en este mundo, para que pues como que platicas con él. Es como básicamente un ritual de Ouija, pero un poco alargado en cuanto a historias, ¿no? Y eso es parte como del folclore japonés, ¿no? O sea, es algo que incluso se viene dando desde hace muchísimos años y que sí es propio de Japón. Pero también a la parte están estos también rituales que, como también diría Jordi, y que no sé también hasta qué punto se podrían considerar creepypastas. No sé si se acuerden esta también como tipo de relato, que decía, tápate los ojos. Es que también sí son como rituales. Tápate los ojos y baja las escaleras, cuéntalas. Luego súbelas. Tienes que Yo tengo hacerlo. aquí, amigo, Ajá. ok, mira, de lo que te comentaba anteriormente, un autor que ayudó a dividir estos géneros de creepypastas, por ejemplo, él menciona que una creepypasta tiene que ser un poco o algo creíble y realista para poder publicarse tal cual como una creepypasta, ¿sale? Y hay quien también considera creepypastas que deben ser relatos cortos. A eso es lo que también te preguntaba en una ocasión. ¿Tú consideras los relatos largos creepypastas? Está cañón Es que, porque... a ver, por ejemplo, ahí un comentario a lo que decía Gus, güey. Y yo siento que también una de las características de la creepypasta, güey, era que también tomaba como estos relatos de antes, güey, o sea, estos rituales que ya existían y les inventaba una historia en torno a, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, lo de Baby Blue, no sé si te acuerdas de que tenías que meterte al baño y poner las manos como si estuvieras cargando un bebé y no sé qué. Ujú. O sea, yo no lo conocí como la descripción del ritual, güey, sino yo la conocí como una historia de alguien que hizo ese ritual, güey, y le pasó eso. Es que ¿sabes Entonces, cuál es yo el siento que, problema, güey? Que al principio sí eran así, por ejemplo, a lo mejor con Baby Blue o Bloody Mary pasaba eso, pero después tuvieron como una evolución. Es que no me quiero tampoco salir del tema de lo que me preguntó Jordi, pero ahorita regreso, donde literalmente ya te decían cómo hacerlas y ya te decían como los peligros de hacerlas. La cosa es que también ujú, ahí entra un poco lo que dice Jordi. ¿Hasta qué punto, cuando ya te extiendes muchísimo, se considera otra vez creepypasta? Porque digo, dentro de los relatos, otra vez regresando al inexpresivo, aunque era una historia que a lo mejor no era propiamente este como un episodio perdido, y eso era sí choqueante, pero era corta. Pero por ejemplo, el experimento ruso del sueño, híjole, ese es un putazote de historia. Es sí es Son larguísimo. como, sí, 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 es larguísimo. Incluso si tú lo buscas en YouTube, yo creo que el video ha de durar como fácil una media hora. Y por ejemplo, la que yo te decía de Godzilla, que yo considero una de las mejores, también es larguísima. Que incluso hay videos de YouTube de más de hora y Ujú. media. Yo creo que Es que sí. yo Ajá, dime. pienso, amigo, que una característica también que tenían las creepypastas viejitas es que eran viscerales. O sea, ellos no se iban por adornos o por decirte que ellos tenían ya toda una cosmogonía. Ellos eran viscerales, güey. A mí, un pinche cartucho maligno, o vi un capítulo bien culero, o te voy a contar un suceso histórico que nadie conoce que estuvo bien ojete. Yo pondría, no sé, como criterio mío, una creepypasta es creepypasta cuando es sumamente visceral y por lo mismo directa, güey. Es que tiene que traer la jerga de internet, güey. Sí, eso O es sea, eso es lo importante. que, lo que debe de distinguir una creepypasta, güey. O sea, Pero entonces que, ujú. estaríamos diciendo que si es visceral, pero es larga de todos modos, es creepypasta. Para mí sí. O sea, yo ya lo Sí, digo, para mí para, también, ¿eh? para mí sí. Pero no sé, digo, esto que dijo Jordi, pues sí me puso a pensar en cuanto al tamaño, ¿no? Porque, por ejemplo, amigo, yo me acuerdo que creepypastas viejitos, hay uno que, ahorita que me puse a ver, a estudiar precisamente esto, a retomarlo, hay una historia que dura
como unos 20 minutos y es de una persona que se va como al infierno y conoce sus pecados y es como, amigo, o sea, eso es una historia, está bien padre, güey, pero yo no lo considero una creepypasta porque, como decía, ya es como una cosmogonía, ya es un microuniverso, güey, ¿sabes? Y siento que eso difiere de las creepypastas, como aquí te digo, dijo esta persona, que tiene que ser algo creíble y realista. ¿O tú qué Pero opinas? yo voy a lo mismo, güey. Yo siento que también tiene que ser, o sea, algo que le da credibilidad a una creepypasta, güey, es precisamente ese lenguaje como bien culero, güey. O sea, que incluso hasta traían faltas de ortografía, este, en vez Exacto, de güey. que el Q, o sea, cosas así, güey, que tú decías, este pedo lo escribió alguien, güey. O sea, este pedo no lo inventó, güey. Hay como que tuviste problemas de audio, amigo. O por ejemplo, a mí me pasó, amigo, y ya fue como una época donde yo me desencanté con las creepypastas, Ujú. que era, por ejemplo, creepypasta. Yo conocí a Jeff the Killer y que el güey conoció a este compa y fue cuando le empezaron a inventar habilidades a Jeff y que con su cuchillo es súper veloz y como que yo ahí me empecé a desencantar de las creepies. ¿A ustedes les pasó algo así, más o menos? Sí, sí. De hecho, creo que ya cuando empezaban a tener como estos metarrelatos, ¿no? De acerca de los creepypastas, justamente de Jeff the Killer pasó muchísimo con que la novia de Jeff the Killer, ¿no? O el ayudante de Jeff the Killer, ¿no? Y es donde te Ujú. decía que también pasaba con Smile Dog porque decía el perro de Jeff the Killer. Y era así como todo Ajá. giraba dentro de Jeff the Killer, ¿no? Y por ejemplo, después se hizo muy famoso, digo, cuando también tuvo el auge Slenderman, fue Slenderman contra Jeff the Killer. Es que era lo que te. Ah, es que no sé, creo que fue lo que no se escuchó, güey, porque tuve problemitas con mi audio. Ajá. Que te decía, o sea, el chiste de una creepypasta también era eso, güey, que lo escribía Juan Pérez en su laptop, güey. O sea, que no lo escribiera Lovecraft, güey. O sea, a lo que voy es, no, cada vez que se iba haciendo más, un trabajo más cuidado, perdía credibilidad como creepypasta, güey. Ya se convertía en un Perdí la juego, esencia. güey. Sí, cabrón. Entonces yo siento que también algo que le pasó a esas creepypastas que dices de que Jeff the Killer contra Slenderman y todo eso, güey, fue que ya estaban pensadas, güey. O sea, ya estaban más trabajadas, güey, más pulidas, quizá. Pero bueno, eso para empezar, digo, creo que no. O sea, para mí, por lo menos eso ya no, para mí ya no entra dentro de creepypasta. Ya entra No, güey, dentro no, de ya no. un fan fiction, si acaso. No mames, güey. Y ya, güey, porque digo, totalmente. Pero regreso un poco a la pregunta inicial de Jordi. ¿La creepypasta debe tener una extensión? Entonces, digo, nada más a manera de conclusión. Yo digo que depende de lo que quieras explicar y de qué género sea, güey. Por ejemplo, en los juegos malditos, si es un juego muy extenso, pues sí te puedes debrayar, pero precisamente no prepararlo tanto, ¿no? Porque pierde la esencia, pierde como crudeza. Sí, sí, sí. O de los diarios, como decías, el del inexpresivo está un poquito larguito, pero sí te lo echas en una sentada, ¿no? Ah, sí. Sale. Sí, yo creo que Pero, más bien eso es una buena respuesta. Depende del género, porque no creo que todos hayan sido así como mu- bueno, como que entren dentro de la categoría de largo. Por ejemplo, me acuerdo mucho esto de los que mencionábamos hace un rato de enciérrate en el baño y encontrarás a la muerte y te pedirá 3 preguntas. Había unos muy cortos, había incluso unos de 6, 7 líneas y literalmente era eso. Era me algo de, acuerdo de mucho, encontrar objetos o algo así. Ajá, cuéntame, sí, dime. me acuerdo mucho de un relato de la asociación Ujú. que decía, se encontró en la Unión Soviética un botón rojo con demasiadas señales de precaución. Ah, el de SCP, estamos hablando de los de SCP. Claro, Ajá. que decía, es un botón rojo que dice precaución. Nadie sabe para qué es, pero nadie lo ha tocado, güey.
Y ya con eso, güey, cum- Sí, sí, ¿Cumple? Ujú. cumple su función, me imagino. Sí, de hecho también dentro del botón a lo mejor entra también la de las escaleras, ¿no? A lo mejor también la llegaron a escuchar también de las de SPP, justamente que decía, se encontraron estas escaleras en tal lugar del mundo. Por las investigaciones que hemos hecho, no hemos llegado a ver cuál es el fin de las escaleras. Lo máximo que se ha llegado es al piso tal y se perdió la conexión. Nunca más se volvió a ver Ujú. al sujeto. que ya no regresaron nunca esos compas también. Ajá, sí. Y bueno, que también justamente los SPP empezaron así, eh, pero después creo que también ya, también se debrayaron un poco, ¿no? Porque incluso unos, no sé si los volvieron a reescribir, les empezaron a meter más historia y bueno, digo, esta fundación ya como que creo que todavía sigue actualizando, pero ya hay unas que están ya demasiado debrayadas. Justamente ya perdió la esencia del creepy, ya es ahora una historia en sí misma, ¿no? Una cosmogonía en sí misma de lo que es esta fundación, Ujú. ¿no? Yo siento, no sé ustedes, ahorita me dan su opinión, que el creepypasta sí ya pierde su esencia cuando le empiezas a meter ya tu propia cosmogonía, como ya de tu propia cosecha. Y siento que eso le pasó a Go to Sleep, a Smile Dog y a Slenderman, hasta el punto que pues ya Slenderman ya hasta tiene película y pues no sé qué opinan ustedes. Sí, es cierto, Slenderman ya tiene película. Pues es que, híjoles, es que Es que creo que volvemos a lo mismo, güey. O sea, cuando una creepypasta la tomas y la sacas del internet, güey, ya deja de ser creepypasta. O Son sea, ya creepypastas pierde. solo cuando están en el internet, güey. pero es que Yo digo que el sí. problema es que no le sucede a todas. Y por ejemplo, son como personajes muy particulares. Porque por ejemplo, a Slenderman le pasó, a Jeff the Killer ni se diga. Pero por ejemplo, si tú te das cuenta, a Tails Doll, le quería pasar algo similar, pero nunca tuvo ese como repunte de quererlo como trascender a ese ámbito de Jeff the Killer o un Slenderman. Como que lo querían hacer más famoso y crear como una cosmogonía a partir de eso, pero como que no se logró. No sé si eso dependa del público en sí mismo o del propio personaje de la creepypasta, que es pues no sé, que sea como más fácil hacerlo de esa manera. O más bien, yo creo que en el caso de Slenderman, el problema principal fue que para empezar no tenía una historia. Y la gente empezó a crear historias alrededor de él. Porque Ujú, Slenderman nada más salió como una simple imagen. ujú. Que de hecho desde el videojuego, ¿no? Como que desde el videojuego te empezaron a poner reglas de que Slenderman solo te sigue de espaldas o algo así, no me acuerdo. Pero o sea, como que el ponerle esos elementos como que lo iba haciendo un poquito menos imponente. Sí, sí, y de hecho esto último también pasa. No sé si conocen a este artista, es muy recomendable, tiene unas imágenes muy padres, se llama Trevor Henderson. Y justamente este cuate lo que hace actualmente es como crear criaturas a partir como de escenarios muy comunes. Por ejemplo, ahorita mucho de lo que suena con él es Siren Head, que es como un Ujú. tipo de Slenderman, pero que es como gigante, es como una cosa súper delgada, y en vez de cabeza tiene como una sirena. O sea, sus imágenes sí son como, sí están padres, sí están como extrañas, pero el problema es que justamente la gente ya quiere crear historias a partir de estos personajes. Y siento que la mejor historia que tú te podrías crear de ella es qué te imaginas que pasaría si tú te lo encontraras de frente. O qué pensaras que eso hace, ¿no? O sea, pero cuando tú ya le quieres meter una historia a fuerzas y que ese sea como el canon de esa criatura, creo que es cuando ya pierde. Y de hecho creo que en sí ni Jeff the Killer debería entrar dentro de los creepypastas, porque Jeff the Killer tal cual creo que ya fue una creación como la que nosotros hicimos a partir del Go to Sleep. Yo también diría lo mismo, güey. O sea, para mí la creepypasta es Go to Sleep, la imagen maldita, ¿no? Ya. Pero Jeff the Killer ya es una creación a partir de la misma creepypasta.
Yo tengo aquí, amigos, sentimientos encontrados. ¿Ustedes tienen algún ejemplo de videos, bueno, del género denominado videos ocultos o videos de YouTube, como por ejemplo el usuario 666? ¿A ustedes les gustaba esa historia? Claro, güey, WebDriver Torso. Yo, El canal, ajá. el canal 666 de YouTube que, pues para mí eso era súper innovador y de hecho que siento que es como el género menos cuidado porque todos tienen un representante o varios y subdivisiones, pero esos en específico siento que es el que menos aprovecha. Ahí está también no sé si alguien recuerde Blind Maiden, la doncella ciega, el sitio de internet también. Ujú, ¿Tú te acuerdas, Jordi, de Ah, Blind sí, Maiden? ese estaba chulo. sí. Sí, 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 justamente. Es que también esa es otra, güey, que vuelvo a lo mismo, o sea, cuando una creepypasta se va repitiendo tanto que se convierte en realidad, güey. O sea, había creepypastas que ya tenían hasta su, como tú dices, o sea, hasta su canal de YouTube Es o que tenían ¿sabes cuál, su... cuál creo que es el encanto de esas últimas creepypastas? Que creo que eran las que más tenían la esencia del internet, porque eran puramente del internet. Entonces, como el Sí, internet güey. apenas estaba naciendo, o nosotros estábamos relativamente chicos como para saber todo relacionado a, decías, híjoles, es que sí me da miedo meterme. Eh, recuerdo justamente una creepypasta, digo, tiene un poco de relación a eso, pero creo que fue también de las que más me gustaron a mí. Es porno normal para gente normal. Normal porn Para gente normal. for normal people. Mm. Y que justamente hablaba de estos sitios donde te metías y había cámaras, ¿no? Y te enseñaban ciertas cosas. Digo, es una creepy que a mí también me gusta muchísimo y que tiene que ver también con este tema del internet. No precisamente de una página en sí misma, como Blind Maiden o como el usuario 666, pero sí que tenía que ver con este tema de los sitios ocultos de internet. Era también, no sé si lo tomen como creepypasta, güey, pero por ejemplo las de estas madres de los videos que eran como automáticos, que se creaban como por una inteligencia artificial para niños y que era como, o sea, que tomaban como discursos que se dijeran en internet random, güey, y los juntaban y y decían así como cosas bien macabras, güey, como, o sea, que se basaban como en lo que más se dice en internet, lo juntaban, güey, y te decían cosas bien macabras, así como de te voy a matar, cuando salgas de tu casa y te voy a buscar y no sé qué, güey. No, eso sí, de plano sí desconozco de lo que O me sea, estés que eran hablando, como, ¿eh? eran como unos videos, güey, como de una pinche animación, ponle tu X, güey, o sea, no sé, una flor, güey, animada, ¿no? Y que te decía como con una voz como tipo loquendo, güey, lo que más se dijera de internet, güey. Entonces que al principio obviamente empezaba diciendo cosas como para niños, güey, como de haz tu mochila, lávate los dientes y no sé qué, güey, pero que de repente decía como cosas como de mata a tu hermano, eh, no sé, güey, o sea, como tipo así de dispárale a tus padres o no sé qué, güey, o sea, no sé si alguna vez lo escucharon, güey, pero para mí esas creepypastas, güey, eran una joya porque era, si no tienes YouTube, güey, si no te dedicas de plano a decir voy a buscarlas en YouTube, güey, no había como que el encanto, güey. Entonces yo creo que va por ahí también lo que decía Jordi, o sea, necesita Híjoles, ser algo que también esté como bien arraigado al internet. no sé, porque no sé si eso ya lo podríamos considerar como creepypastas, porque creo que el digo, todavía el Suena usuario como experimento, ¿no? suena como un experimento, ajá, y aparte, digo, en este caso, el usuario en específico, el usuario 666 de YouTube, sí tenía un video, pero venía acompañado de una historia. Ujú. Que ese video era como una captura de pantalla que alguien estaba manipulando, ¿no? Y era como que eso también te metía un poco de desconcierto, porque no eras tú el que estaba controlando lo que pasaba, solo estabas ahí espectador.
Exactamente. Y Ujú. por ejemplo, después de eso, ya se dieron, ya fue que, a lo mejor a lo que tú te refieres y que después también podríamos hablar de eso en otro programa, son estos videos como choqueantes o perturbadores, ¿no? Los que ahora se conocen como deep memes, ¿se llaman, Jordi? Ujú. Dank memes. No, 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 los dan memes son otra cosa. Los videos, los que son como choqueantes. Ah, claro, sí, 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 justamente, güey. Eso siento que es una evolución muy bonita porque otra vez te meten el desconcierto, esa crudeza, y a mí sí no, esos videos son una joya, Ajá, entonces pero yo, sí el nombre no me acuerdo. no me acuerdo, pero sí, podríamos hablar en otro video justamente de eso. Pero yo creo que eso que tú dices ya es una evolución porque también justo me acuerdo que el mismo creador, bueno, o creadora, que me acuerdo que creo que el usuario se llamaba Nona o algo, o también de algo, también estaba Florecita Dreams, este, después sacó otro video con respecto a eso, como a YouTube. Y también era como de muñecas, así como medio choqueante, no sé. Entonces, te Ok. digo, yo creo que ahí sí ya te hablaríamos incluso de una evolución, pero propiamente de una creepypasta, porque incluso viene en el nombre, ¿no? Como de lo que decíamos al principio, del copia y pega. O sea, ya Ujú. como que decíamos, pues no, a lo mejor no. A lo mejor ahí sí ya es como esta evolución, pero no. O sea que podríamos, digo, sin llegar a ser tan técnicos, pero podríamos tener una etapa pre-creepypastas, una etapa de creepypastas y una etapa post-creepypastas. Pues sí, digo, dividirlo así suena ya O como sea, muy, muy académico, pero ajá, incluso, sí, muy académico, muy formal, pero pues sí, porque finalmente, digo, yo creo que la creepypasta en sí misma todavía sigue viva. Ya lo mencionó Jordi con esto del experimento de Abigail, pero yo creo que ya son como chispazos, ¿sabes? O sea, ya es como, como pequeñas genialidades, ¿no? ajá, sí, como fuego que ya se apagó, o que ya piensas que se apagó, pero que de repente suelta esa flamita de repente y dices, Yo volví órale, a ¿no? tener esa sensación, amigos, cuando empezaron a salir los videos de Selene Delgado. O sea, lo que están sintiendo los chavitos que ahorita están viendo eso, ya sea o sea, en Facebook, o sea, era lo que Ujú. a mí me recuerda mucho esa sensación, güey, de que no sabía si era neta. O por ejemplo, estos videos que salen en Canal 5 en la madrugada, güey, a mí me recuerda Ajá, mucho a esa época. Ah, sí, sí, que también, sí, güey. también yo creo que valdría la pena hacer otro programa acerca de eso, sobre todo esto, ¿no? Los que decíamos, ¿no? Pues sí, la post-creepypasta, La güey. post-creepypasta, pero es que aparte, o sea, es que hay temas súper random de todo eso. Por ejemplo, hablábamos al principio de estos textos que no eran creepies, pero sí eran choqueantes, como te decía esto del vagabundo y el tiner, o también híjoles, es que hay una pasta muy buena sobre eso, que es sobre una chica que le excita meterse en la basura, pero solo la he visto en inglés. No lo he Ok. visto, no lo he visto en español, pero es justamente, ya no es este punto como de espantarte, sino como de asquearte y choquearte, Ujú. y eso ya es como otra cosa, pero eso se dio muy a la par de la creepypasta. Pero aparte es morbo, güey, porque a huevo que la quieres seguir leyendo, güey. Ajá, Porque esa rata con Tiner, güey, pues tú quieres saber en qué va a terminar. ajá, Ajá, es que eso también es otra de las cosas que tenía la creepypasta, güey. O sea, lo querías terminar ya no tanto por si te daba miedo o no, güey, sino que te quedabas con el pendiente de qué pedo, güey. bueno, en el de la creepypasta, pero en esto Ah, del sí. morbo, pues por el Ah, no, en pinche este es morbo, ¿no? morbo, güey. Sí, en este es morbo, güey. Pero sí valdría la pena también platicar de eso. Digo, no lo tenía pensado, pero justamente sí. Ahorita que lo pienso, Sí, sí, güey. sí hay harina de dónde cortarle. Y no sé qué más quisieran agregar. Pues si Yo quieres quería ya agregar algo, preguntarles, a ver. güey, Ajá, dime Jordi. yo quería preguntarles de estas creepypastas de rituales, güey, ¿ustedes intentaron uno, güey? O por ejemplo, de estos que de videojuegos malditos había, había recreaciones de ellos, güey. ¿Ustedes jugaron alguno o hicieron algún ritual, güey? ¿O buscaron algún episodio? Mm, Híjole. sí, Ah, de buscarlo, sí, yo busqué.
Los de Billy Mandy, yo sí los traté de buscar después. De rituales, llegué a tratar de hacer el Bloody Mary. Nunca me atreví a terminarlo porque... Yo hice un Bloody Mary, güey, pero sí me salió, güey, y era licor, güey. Pero, pero es otra cosa, güey. No, el que yo sí intenté, si se le puede decir así, güey, pero ya al final me culié, fue el del Baby Blue, güey. Por eso lo tengo bien presente, güey. O sea, porque yo sí estaba como de, no mames. Y es que aparte, yo me acuerdo que cuando yo lo leí, güey, porque como vamos a eso, o sea, de que había varias versiones, güey, pero el que yo leí decía que según si te salía bien y si, o sea, si todo iba bien, el bebé te concedía un deseo, güey. Y que el pedo era que si lo hacías mal, o si te culeabas, o si no lo dejabas caer, ya ves que lo tenías que dejar caer, güey. Ujú. Que si no lo dejabas caer, pues sí, ahí sí te cargaba la chingada, güey. Pero que si lo dejabas caer al momento, güey, que te concedía como un deseo, no sé qué, algo, o sea, una recompensa tenías, güey. No me acuerdo cuál, pero una recompensa tenía. Entonces yo sí lo iba a intentar, güey, pero sí, al final me culié. Y de videojuegos, no, porque creo que, digo, hasta hace poquito, creo que se hizo relativamente fácil que conseguir videojuegos. Antes, bueno, en cuanto a internet, a los ROMs y todo eso, porque creo que antes incluso todavía te arriesgabas a bajarte algún virus. Si de Sí. por sí con las canciones ya te llenabas de madre y Pues media yo sí, en o sea, yo Ares sí y eso. busqué, por ejemplo, Sonic.exe, yo sí lo busqué, güey, pero pues había como 1000. O sea, era arriesgarte, güey. Ajá, era un Pues sí, poco no, yo tampoco. arriesgado, pero tú cuéntanos, Jordi, ¿hiciste alguno? Es que eso también era parte del encanto, güey, pues te estabas arriesgando, cabrón. Pero sí, güey, de videojuegos sí descargué un Sonic.exe, Ujú. pero, güey, nada más era el sprite que medio cambiado y nada más caminabas como idiota hasta que te agarraba el Sonic y ya, güey, decía, estás muerto ahí con letras rojas. Ujú. Viejillo, güey, pero sí me descargué un Polybius. Ese sí estaba chulo, la neta. Sí daba miedo jugarlo, los ruidos, bueno, los sonidos sí estaban bien donde tenían que ir, güey. La neta, ese sí. Voy a buscar si todavía tengo esa versión ahí entre mis chunches descargadas, porque ese sí era una joyita, güey. Ujú. Tienes que hablar de De Polibios rituales también. Ah, intenté, Ajá. de también el Sat rituales Satan, güey. intenté, güey. ¿Cómo? El Sat Satan. Ah, no Ese mames, ese no, también yo lo güey. busqué, güey. Ah, ese sí yo lo busqué, güey, pero ese nunca lo encontré. Pero bueno, a ver, ¿cuál le ibas a decir el de Rick? De rituales hice, güey, el más chido de todos, el más práctico de ponerte en un espejo por un tiempo prolongado y empieza a desfigurar lo que estás viendo, güey. Ese está muy perrón. Neta, ese neta sí háganlo. Y aparte real, ¿no? Sí, era lo que te iba a decir, aparte real, ¿no? Aparte es Así, real porque ay, sí. y se me quedó la boca chueca, ¿no? No, güey, no, sí Y está yo, sí. cañón, sí Sí está empiezas cañón. empiezas a desvariar bien recio. Yo me vi con la cara de mi abuelo, güey. Me vi Ay, caminando cabrón. en una calle del centro, sí, güey. Es- Intenté también hacer uno, no sé si se acuerdan ustedes, era muy común que te saliera esa creepy de que tenías que fumar un cigarrillo enfrente de un espejo y que después de un tiempo la brasa de tu cigarrillo iba a emular a los ojos de una criatura. Ah, sí, de hecho es justamente del que Mm. hablaba cuando hablaba de los de rituales. Justamente en ese específicamente me acordé del cigarro, de que te encerrabas en el baño y fumabas y empezaba a formar. Y que de hecho creo que al final le tenías que arrancar los ojos a la criatura para que no te hiciera daño y con esos ojos podías ver el futuro, si mal no recuerdo. Sí, o sea, variaba, te daba la respuesta a una pregunta o te daba omnisciencia, ¿no? Pero sí, sí lo intenté, pero pues no pasó nada, güey, porque después, de hecho, con el humo ya no se ve la brasa, güey. Bueno, es que mi baño era muy, muy reducido. Es que era baño público, dice. Sí, sí, yo creo que, híjoles, es que sí, tiene razón. El intentar un creepy era parte del riesgo, ¿no? Era esa sensación como... Es que eso era lo que le daba todavía más
creepy, o sea, era lo que le daba la parte más creepy, güey, del creepypasta, o sea, poder intentarlo y poder creer que fuera real, güey. Que yo creo que es precisamente, y vuelvo a lo mismo, que es lo que muchos de los que ahora han como retomado, güey, ya no tienen ese encanto porque ya sabes que no es real. O sea, siento que ahí fue donde va muriendo el creepypasta. O no sé ustedes. O quédense callados también. o, o hagamos un creepypasta, No, pues es que yo creo que valdría la pena hacer también una segunda parte de esto. Porque, híjoles, es que hablar de los creepypastas podríamos hablar horas y horas y horas y horas y horas de ellos. Y hay muchos que nos estamos dejando fuera. Por ejemplo, ahorita que Jordi tocó el tema de Polybius, híjoles, incluso Polybius podríamos dedicarle un programa completo a todo eso. Bueno, que también, por ejemplo, algo que podríamos hacer, y digo, también los que nos están viendo en YouTube, que si quieren comentar, ¿no? O sea, que esta plática sea como una introducción y ya después podemos hacer un programa de cada uno de los, digo, no de cada uno de los creepypastas, pero sí de los más característicos o más entrañables que tengamos, ¿no? Sí, podríamos incluso llegar ahí a contarlos. Ahí sí podríamos contarlos y también platicar sobre ellos, ¿no? Ujú. ¿Cómo, Así cómo es, pero recibieron, sí, cómo sí. recibieron ustedes los creepypastas, amigos? Yo recuerdo que cuando leí el suicidio de Calamardo, güey, no mames, no me podía ni bañar, güey, porque sentía que el Calamardo iba a entrar y me iba a matar, güey. ¿A ustedes Iba a les pasó meter algo el similar? pito. Sí, 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 pues te digo, cuando me tocó lo de Suicide Mouse, yo me salía afuera porque sentía que si lo veía en mi cuarto el pinche ratón iba a salir y me iba a saltar. O sea que en realidad al día de hoy lo veo como una tontería porque digo, ay, pues no mames, o sea, solo era un pinche ratón ahí caminando y la música se hacía más alta y había como pinches efectos de sonido, Ujú, pero sí, en ese momento pensabas que yo creo que cualquier cosa podría pasar. Y cuando ujú. te traumabas con un creepy, o sea, que te lo tomabas en serio y empezaba yo creo que a meterse en tu psique, sí es cuando decías ya fui, ya. Este año no Sí, pues cargo te a los digo, yo, peregrinos. o sea, yo sí lo conocí con el de Pueblo La Banda, güey. Lo mismo, o sea, al día de hoy, te digo, al día de hoy me sigue dando miedo, güey, la pinche cancioncita de Pueblo La Banda. Entonces Güey, sí, yo me sí, acuerdo que claro. terminé de leer eso y me tuve que ir a ver unos capítulos de Charlie Brown. A sobredosis de Peppa Pig, güey. Sí, No, Charlie y eso No, sí güey, Lola. calla, güey. está bien, culero. Déjate comento algo, güey, que me pasó. Ajá. Estaba viendo esos, güey. Ujú. O sea, los de episodios perdidos y estaba bien culeado, cabrón. Y de repente, güey, me puse a ver un video, güey, de una caricatura que se llama Teach, que salía en el canal 11 Sí, sí me de un acuerdo de niñito Teach. rubio. Ajá. Sí, güey. Hay un capítulo, güey, donde Teach se sube a un banquito y había un narrador y dice algo como, ¿qué haces, Stitch? Y el pinche Stitch, güey, se ve como que salta, pero solo se ven sus piecitos colgando, güey. O sea, se ve que se avienta de un banquito y quedan sus piecitos Ay, levitando un rato. Y, güey, o sea, de estar culeado pasé a estar culeado y medio, güey. De por sí Teach tenía una ya, animación medio extraña, eso sí te lo puedo decir. A mí también me daba cierta cosita ver a Teach. Me gusta, ya, pero me asusta. ya me imagino al Jordicito chiquito, güey, viendo así de, no mames, mamá, se mató este pendejo. ¿Cómo te va a decir Güey, sí cuál estás... Jordicito chiquito? Si fue hace como 5 años. No, güey, ese video sí está, güey, se los voy a enseñar, cabrón, güey, fue como mi experiencia muy cagada, güey, pero estuvo horrible. Sí, me imagino. Pero Pero bueno. pues, eh, bueno, hay que ir cerrando si quieren con unos comentarios finales a lo que tengamos, güey, ujú. para no hacer también tan largo el podcast, porque pues también No para, cansarlos. para no cansarlos y para no gastar eh,
cosas que podemos hablar en otro podcast hasta con mayor libertad. Sí, sí, sí. Yo creo que Pues, este podcast también se va a tener que repetir en algún momento, güey. sí, No repetir, pero sí vamos a repetir tema sí o sí, güey. sí, es como creepypastas, la venganza. Sí, creepypasta, la era post creepypasta, La era vamos a pues ponerle a la creepypasta. siguiente. Pues nada, yo realmente creo que ya dije todo lo que tenía que decir de las creepypastas. Bueno, en este momento, de lo poquito que hablamos. Yo creo que fue una parte muy esencial de mi adolescencia que no cambiaría por nada, sinceramente. Creo que de las cosas más padres. Y me agrada que todavía haya esos chispazos todavía de ingenio que hay buenas historias. Hay buenas historias. De Jordan, ¿qué puede decir? Pues sí, siento que es un tema que sí no le han dado como la importancia ni el estudio. Ahorita que comentabas que dividir en pre-creepypastas, creepypastas y post-creepypastas suena muy académico, pero pues, güey, al final es algo que leemos y es algo que experimentamos y siento que sí debería haber un control, un estudio sobre esto, porque neta, realmente sí me metí a investigar y hay poco, güey. Creepypastas hay miles, pero información bien definida hay poca. Y pues sí, güey, sí es una vivencia que me tocó muy, muy, muy padre y pues obviamente tampoco cambiaría. Y pues eso nada más. Yo creo que sí sería conveniente como hacer otro capítulo y hacer otro capítulo de teorías, güey, porque las teorías también es algo que nos tocó y algo que vivimos y pues que obviamente entrañamos. Yo estoy seguro, güey, que ustedes tienen una teoría de su caricatura predilecta que, güey, en su tiempo neta les movió acá todo el encéfalo. Sí, sí, totalmente, sí. Yo creo que sí, valdría la pena y valdría también la pena que ya estés, obviamente con un mejor audio porque porque si no, pues pobrecitos de nosotros y De pobrecitos hecho, de yo los que creo les que lo que escuchan. valdría la pena fue, lo que valdría la pena sería que ya estuviéramos los tres grabándonos en una sala juntos, güey. Sí, ya Ya, esperemos que ya cuando pase de esto un poquito podamos hacerlo sí, mejor, ya. pero por mientras digo, aquí estamos, ¿no? ¿Algo más que Dios agregar? mediante el próximo Dios, año. Pues Dios yo, mediante. Dios mediante el próximo año, güey. Pues sí, o sea, igual, eh, recalcar que pues fue una época que, te digo, a mí me tocó como que vivirla, sí, pero de lejitos, porque sí era bien culísimo, güey, con eso, pero a final de cuentas nos tocó vivirla sí o sí, y creo que es algo que se tiene que retomar, como dice Jordi, para analizarlo un poquito más a fondo y no dejarlo como algo que pasó y que ya se olvida tan fácilmente, porque no es algo que se olvida fácilmente. 2 de octubre, ¿no? Como el 2 de octubre. Como el 2 de octubre, vamos a decir, creepypastas no se olvidan, Creepypastas no se olvida. Pues sí, pero Así es. pues bueno, Pues gracias por la paciencia a pesar de mi audio, amigos. Y pues ya saben, si yo no, gustoso regreso si hablan de esto, güey. ya sabes que sí, siempre estás invitado. sí, este es tu podcast y ya sabes que cuando quieras, con gusto, nada más tienes que llenar tu solicitud, güey. Y esperar de Y 30 a sin 40 pedo. días Sí, güey, te la de mandamos la por respuesta. DHL, güey. Pero bueno, Sale, güey, sale. yo pues, nada más me queda despedirme de estos hombres y de ustedes que aquí nos están escuchando, agradecerles una vez más por su paciencia, que se hayan reído con nosotros, espero, les haya interesado el tema y pues ya saben, cualquier comentario que tengan pues son bien recibidos, o mentada de madre pues también son bien recibidas, ¿por qué no? Y no sé, algo más que quieran agregar para la despedida, muchachos. Nada, espero que se suscriban al canal, que comenten, que den like, que lo compartan también para que pues nos vayamos haciendo más y también, o sea, entre más seamos, pues más temas vamos a poder sacar y también cada vez más videos vamos a sacar. Jordi. No, ya Uriel. había dicho todo, güey. Ah, no es cierto. Ya nomás falta invertirle un microfonito, ¿no? También. Sí, Estaría ¿no? bueno. Estaría Va. bueno. Va. Sale, Ora- sale. Órale, Muchas pues. gracias, amiguillos. Nos estamos viendo, Ayús, señores. ayús. Cuídense mucho. Gracias por Va. estar.